Hola deportista, te doy la bienvenida al episodio 105 de Inteligencia Deportiva, el podcast de la psicología y el coaching en el deporte, el programa que te ayuda a mejorar tu rendimiento mental en el entrenamiento y en la competición. Como cada semana te saluda Miguel Ángel Rodríguez. Además, hoy te confieso un poco estresado porque estoy intentando grabar en vídeo mientras grabo el podcast y no sé dónde mirar, si a mi chuleta o a la cámara. Así que si te animas a verme en directo y veo que esto ha quedado bien, pues lo subiré a YouTube, al canal de Inteligencia Deportiva, y ahí podrás verme. Simplemente es decir lo mismo, pero viéndome lo que tú quieras. Hoy vengo a hablarte de un asunto que es bastante importante porque veo que muchas veces nos confundimos en cómo podemos entrenar nuestra mente. Me encuentro con muchos deportistas con los que trabajo semanalmente que realizan las tareas que vamos marcando, las diarias, las que hacen de manera puntual a lo largo de los 7 días, las van realizando tanto en entrenamiento como en competición. Deportistas en las que, bueno, cuando hacemos las sesiones sacan muy buenas conclusiones. Se dan cuenta de lo que ha pasado durante esa semana, que han podido mejorar, que han podido cambiar, en fin, buen rendimiento. Sin embargo, olvidan que hay una parte que es fundamental dentro del entrenamiento mental y del cambio. Hay que realizar, pues eso, una tarea de la que te quiero hablar, que es necesaria para llegar a sacar el máximo rendimiento. En el episodio de hoy quiero hablarte de los dos tipos de prácticas mentales que puedes hacer, en qué consiste cada una de ellas y cómo te ayudan para mejorar tu rendimiento. Porque su puesta en marcha, su realización, de ello depende en buena parte tu éxito. Si te interesa saber más sobre este tema, quédate porque empezamos ya mismo. Pero antes, ya lo sabes, inteligenciadeportiva.es. Si quieres mejorar tu rendimiento mental en el deporte, vas a encontrar ahí las formaciones y cursos que necesitas para lograrlo. Mejorar tu confianza, reprogramar tu mente a través de PNL o incluso desarrollar un plan práctico de entrenamiento mental. Y además, otros recursos gratuitos como la guía de inteligencia emocional para deportistas o la posibilidad de poder solicitar una consultoría gratuita conmigo. Entra ahora en inteligenciadeportiva.es y descúbrelo. Y ahora sí, ahora vamos con el tema de la semana. Cuando te hablo de los dos tipos de prácticas que puedes realizar para desarrollar tu capacidad mental y gestión emocional aplicada al deporte, me estoy refiriendo, por un lado, a la práctica formal y por otro lado, a la práctica informal. Vamos a entender la práctica formal como aquella que se hace de manera intencionada, de manera estructurada, o sea, de manera organizada, que la agendas, que sabes que lo tienes que hacer, lo que te decía antes, 7 veces a la semana o 2 veces, etcétera, etcétera. Que lo que busca es mejorar una habilidad y bueno, pues simplemente que se hace de una manera constante, ¿verdad? Por otro lado, tenemos la práctica informal. Es una práctica mucho más espontánea, es una práctica que se produce pues de manera cotidiana, como puede ser, bueno, pues mientras estás fuera de cualquier ámbito deportivo, cuando te estás dirigiendo a la competición o incluso simplemente en tu día a día, en los estudios, en el trabajo. Déjame que te desarrolle cada una de ellas porque yo creo que es muy importante que seas consciente de qué es aquello que puedes hacer diariamente que te va a ayudar también muchísimo a cambiar tu mente. Por un lado, como te decía, tenemos la práctica formal, que tiene un enfoque pues mucho más consciente y que permite además poder evaluarla, como la estás haciendo. Se basa en actividades y rutinas prácticas que te van ayudando a cambiar o a desarrollar ciertas cualidades mentales. Y a la postre, estas son las que pueden hacer que tengas mayor o menor éxito. Bueno, estas solo no, por supuesto, porque si no las otras no existirían. En este grupo pues podemos incluir, por ejemplo, pues control de respiración, visualización, los diarios de entrenamiento y competición, como te decía, las visualizaciones prácticas de programación neurolingüística, de PNL, y otros tipos de ejercicios. Todos estos los aplico con mis deportistas y además, ya te digo, que con muy buen rendimiento por parte de ellos. Desde aquí, si me estáis escuchando, pues aquí mi reconocimiento.
que la mayoría de las veces, cada semana, cumplen y realizan esas tareas que saben que les van a ayudar a ser mejores. Y las realizan y además con conciencia y van sacando conclusiones. Luego, en las sesiones, cuando nos vemos semanalmente, pues lo que hacemos es un resumen, es un comentario sobre cómo ha funcionado y sacan conclusiones. Para esto, por supuesto, pues entenderás que es muy importante la responsabilidad personal para llevarlos a cabo, porque como cualquier otra rutina o hábito, pues necesita una práctica y necesita un seguimiento para poder llegar a instaurarlo, ¿de acuerdo? Desde luego, marca una gran diferencia entre el deportista que sí tiene esa capacidad de constancia y aquel que se le olvida o aquel que considera que no es lo suficientemente importante. Y es que con la mente ocurren estas cosas. Bueno, si me ha estado funcionando durante este tiempo, lo he estado haciendo, ya más o menos voy notando cambios, ya consigo relajarme de manera más consciente, o siento que tengo más confianza. Cuando llegamos a ese punto, bueno, pues ya está, ¿no? Esto ya está conseguido. Y ahí sonaría la típica bocina de error. Esto es un error. De lo que se trata es de que tú sigas practicando y sigas trabajando tu mente. La mente está cambiando constantemente. Y si lo hace al modo que tú quieres, genial. Pero como empiece ella a tirar hacia donde prefiere, pues ahí ya estás en riesgo. Te decía que esta es la práctica formal, quédate con ello, ¿vale? La que se puede agendar, la que le puedes poner día y hora y la que puedes comprobar al cabo de la semana si la estás cumpliendo o no. Pero, por otro lado, tenemos la práctica informal, que es ese tipo de práctica que se basa y se desarrolla, sobre todo se desarrolla en la realidad, en la experiencia. Y por lo tanto, al ser así, pues te permite un aprendizaje mucho más natural y adaptado a tu situación personal. Quiere decir que el deportista que lo lleva a cabo encuentra un cambio mucho más profundo, esto es muy importante, un cambio mucho más profundo, dado que lo está aplicando en su día a día, lo está aplicando en situaciones reales y por lo tanto lo está incorporando a su propia personalidad o identidad. Espero que entiendas cuál es el concepto. Ahora te desarrollaré un poquito qué tipos de prácticas informales puedes ir introduciendo. Pero me gustaría que te dieses cuenta de cuál es este enfoque. Por un lado tienes las regladas y por otro lado tienes tu vida. Te voy a poner luego un ejemplo con el tema del entrenamiento físico que espero que te ayude a entenderlo. Simplemente de lo que se trata la práctica informal es de aprender a llevarla a cabo de forma consciente, de poder realizar un análisis mental para sentirte como te quieres sentir y gestionar tus emociones en el día a día y tus pensamientos. Es un trabajo arduo, ¿eh? O sea, esto no es sencillo, esto requiere un cambio muy profundo y desde luego requiere muchos recursos por tu parte. Pero como te decía, si consigues hacerlo, el cambio, la mejora que vas a obtener es mucho mayor. Ser consciente de cuáles son los pensamientos que estás teniendo y de qué manera te están afectando en cada momento y cómo puedes gestionarlos es la mejor manera de empezar a tomar el control de tus actos. Y además te diré, aparte de ser una tarea complicada, hay que reconocerlo, es una tarea muy bonita, porque empiezas a sentirte que eres tú quien maneja las riendas. Ejemplos de, cosas que puedes ir aplicando, pensamientos, ¿cómo quieres llamarlo? Filosofía de vida, reglas, acciones que te van a ayudar a sentirte mucho mejor a nivel mental y que encima te van a ayudar a mejorar como deportista. Bueno, pues yo he destacado aquí, por ejemplo, la aceptación, pues si llueve, llueve, y si hace sol, hace sol. Esto nos cuesta un montón, nos peleamos con nosotros mismos porque no aceptamos que la realidad es tal cual. Por otro lado, la atención en el momento presente, que también es algo que nuestra mente hace todo lo posible por sacarnos de ahí, porque no lo consigamos. Siempre nos está llevando al pasado, al futuro
y además en muchas ocasiones de manera negativa. No nos trae precisamente los mejores recuerdos ni nos lleva a las mejores conclusiones de cara a futuro. Por eso es importante aprender a vivir en el momento presente. La observación de pensamientos, ser consciente de qué está sonando dentro de tu cabeza y por lo tanto, cuando empiezas a ser consciente, empezar a darte cuenta de qué pasa, dejar ir simplemente el darte cuenta de cuando tienes una emoción, un pensamiento que te está perjudicando, dejarlo ir, o afrontar lo que te pasa desde el no saber. Esto es mente de principiante, un poco realmente entender que nadie sabe qué va a suceder y bueno, pues si lo dejamos marchar, mucho mejor. Son cambios, son cualidades, son estrategias que tienen unas consecuencias muy poderosas y por eso esto es lo que realmente más trabajo a nivel mental en las sesiones con mis deportistas. El que ellos sean capaces de cómo están llevando a la práctica todo esto. Y sí te digo que el que consigue hacer esta práctica informal, el que consigue incorporarlo, se queda, bueno, pues alucinado de cómo va cambiando. Cuando le enfocas en cómo pensaba o cómo afrontaba las cosas y cómo las afronta ahora, se da cuenta de que el cambio es muy grande. Entonces, si ante la pregunta de cuál de los dos tipos de práctica es más eficiente, pues ya te adelanto que mi respuesta no te va a gustar. O sea, si lo que estás esperando es que te dé ahí una respuesta concreta, pues no te va a gustar. Porque como puedes imaginar, ambas son muy importantes y necesarias. Porque la práctica formal prepara tu mente para que tú vayas incorporando esos hábitos de la práctica informal a tu día a día. Por otro lado, solo con la práctica formal estás dejando que la vida siga arrastrándote el resto del tiempo. Te decía que te iba a poner un ejemplo para que entendieses, ¿no?, la diferencia entre uno y otro. Imagínate un deportista que va 2 horas al día a machacarse en el gimnasio, por ejemplo, ¿no? Y hace muy buenos entrenamientos y se exige y se esfuerza, genial. Pero luego sale y no cuida lo que come, no cuida lo que bebe, no cuida su descanso y, bueno, en realidad el único tiempo que se comporta como deportista es el que está en el gimnasio. El resto del tiempo no lo es. Bueno, pues con la mente sucede exactamente igual. Aunque tú hagas la meditación, las relajaciones, aunque tú sigas las visualizaciones, que por ejemplo si adquieres el curso de PNL, las visualizaciones que te va imponiendo, o por ejemplo si haces las prácticas para mejorar tu confianza, bueno, pues todo eso, pues vale, te va ayudando, pero tienes que ser capaz también de ir incorporando estos aprendizajes a tu vida y ir interiorizando esos conceptos y esos pensamientos que te ayudan de verdad. Porque el cambio de la gestión mental va mucho más allá de unos consejos o de unos días de práctica. El cambio de la gestión mental se consigue a través de la constancia y del trabajo diario. Ahora, la pregunta que debes hacerte es si estás dispuesto de verdad a realizar ese trabajo. Ya sabes que detrás de ese esfuerzo se esconde tu éxito. Y esto es todo por hoy. Te recuerdo que en inteligenciadeportiva.es puedes dejarme tu pregunta sobre este o cualquier otro tema relacionado o proponerme algún tema para futuros programas. También puedes hacerlo a través de la encuesta semanal que dejo en Spotify. Y como siempre, pues te doy las gracias por tu apoyo al proyecto, por comprar el curso, el audio, por compartir el podcast con tus amigos y conocidos, que son muchos los que lo estáis haciendo y yo de verdad os lo agradezco un montón, por tus comentarios, por tus valoraciones positivas en Spotify, en iTunes, en fin. Muchas gracias por estar ahí y que sepas que cuento contigo para la próxima semana. No sé si también en YouTube o no. De momento ahí lo dejo. Hasta entonces, que pases un muy feliz día.